Recientemente realizó la tercera peregrinación del Camino de Santiago en la Argentina. Pablo Coelho ha participado en diversas charlas y entrevistas periodísticas en Argentina y España para la difusión y promoción del Camino de Santiago. Hola, buenas tardes, buenas noches. Me toca esta feliz tarea de hablar del Camino de Santiago. La verdad quiero agradecer al Centro Gallego de Avellaneda, a las autoridades y bueno, más que nada agradecido al Camino de Santiago, ¿no? Ahora, a medida que avancemos con la charla, se van a dar cuenta por qué. Bueno, para arrancar, les quiero hacer una pregunta, ¿no? Porque vamos a hablar del Camino de Santiago. Me gustaría saber si alguno de ustedes me podría decir qué entiende o qué sabe de qué es el Camino de Santiago. No sé si quieren levantar la mano o directamente decirlo. Entendemos por el Camino de Santiago una ruta, por un lado geográfica, por el otro histórica y ancestral, y por el otro lado espiritual. En todas ellas conjuga el individuo cambia, el hombre viejo, el hombre cotidiano de todos los días, con nuestros defectos y nuestras bondades y nuestras ganas de mejorar, con el encuentro de algo espiritual que nos hace llegar a crecer en lo espiritual, realmente repito, y en la trascendencia. Por eso, cuando se llega a Santiago, se cambia el hombre viejo por el hombre nuevo. Y para los que no son religiosos, o dejan de lado lo religioso, el llegar a Finisterre es llevar la ropa nueva usada y transformar la ropa nueva como simbolismo. Eso es gran de la Bueno, ¿alguien más quiere decir algo sobre el Camino de Santiago? ¿Qué es lo que sabe, qué es lo que entiende? Creo que el Camino de Santiago comenzó a hacerse la época medieval, antes de la época de las cruzadas, cuando no se podía llegar, porque el camino era al revés, se iba hacia Jerusalén, pero en los momentos donde dominaban los árabes, los cristianos no tenían cabida y eran echados, entonces empezó a hacer el camino a la inversa para llegar a Santiago, donde se encontraban los restos de Santiago apóstol, que había sido hermano para Cristo. Entonces empezó a hacer el camino a la inversa. Y es lo que se sigue haciendo ahora, ¿no? De hecho, era el primo. Claro. ¿Alguien más? Bueno, la verdad, muy bueno, muy completo, ¿no? Lo que nos han dicho acá las amigas. Yo voy a empezar con una definición así tipo de manual, de diccionario, ¿no? Que dice que el Camino de Santiago, como se dijo acá, es una peregrinación cristiana que se dirige a la tumba de Santiago el Mayor en la Catedral de Santiago de Compostela. Bueno, acá les quise marcar el Camino de Santiago a lo largo del tiempo. Esto lo vamos a hacer rapidito porque lo pueden ver en cualquier lado, pero bueno, en el siglo I, la tecnología, en el siglo I Santiago es decapitado, condenado a muerte y decapitado por orden del rey de Judea Herodes, y su cuerpo es trasladado a
primer mártir cristiano. En el siglo VIII, los peregrinos ya eran atraídos por este camino. Este es un camino que ya antes de que fuera una ruta cristiana, era transitado por muchos peregrinos que se dirigían hacia Finisterre. Posteriormente, en el siglo IX, se descubre la tumba de Santiago Apóstol en las inmediaciones de lo que hoy es Santiago de Compostela, y el rey Alfonso II, que es el rey que gobernaba en ese momento, visita el lugar, valida el hallazgo, porque había algunas dudas, y construye una iglesia muy cerca también de donde hoy está la catedral. Posteriormente, el camino empieza a ser usado, como se dijo acá, por un montón de motivos que tienen que ver con el avance de los musulmanes sobre Jerusalén y otras cuestiones históricas. Empieza a ser transitado sobre todo por personas con poder. Cuando me refiero a poder, me refiero a reyes, pero también personas relacionadas con la iglesia. ¿Por qué es esto? Primero, porque el camino era difícil de transitar, todavía era peligroso, y las personas que lo transitaban no lo transitaban solas, iban con sus séquitos y con su seguridad personal. Entonces, cualquiera persona que quisiera no lo podía transitar en esas épocas. En el siglo XI, también por diferentes motivos relacionados con la historia y la política de Europa, el camino empieza a aumentar, empieza a tener un auge, digamos. Los peregrinos empiezan a transitarlo, Europa en general es muchísimo más segura. No sé si oyeron hablar de los templarios, me imagino que sí, ellos daban seguridad a los peregrinos. Y empieza a a delimitarse de a poco las diferentes rutas, los diferentes trayectos del camino. Bueno, en el siglo XII, o sea, el siglo siguiente, cuando más popularidad tiene el camino de Santiago, ahí se terminan de definir los trazados, tal cual como los conocemos ahora, que ahora ya los vamos a ver, y bueno, y surge la primera guía para peregrinos, que es el Codex Canistinus, que es una virtual guía para el peregrino, donde le dice por qué lugares tiene que pasar, por cuáles no tiene que pasar, qué tiene que hacer, muy interesante. Bueno, como vimos que el camino iba yendo, siguiendo el ritmo de las cosas que iban pasando en Europa, del siglo XVI al siglo XIX, por un montón de motivos, entre otros una peste pandémica que hubo en Europa, la aparición del protestantismo, que hizo una propaganda muy adversa a las peregrinaciones, muy especialmente la Revolución Francesa, que secularizó la vida de las personas se alejaron un poco de la religión, y bueno, y después un proceso muy poco conocido, que es el proceso de desamortización española, que es que el Estado español, lo voy a decir muy rápidamente, ¿no? Porque es un proceso muy complejo, pero el Estado español que estaba surgiendo como Estado-nación, para financiarse se apropia de propiedades de la iglesia, entonces el camino pierde muchísima cantidad de hospitales y albergues para los peregrinos, con lo cual cae un poquito en desuso, y a partir del siglo XIX el camino es muy poco transitado, no hay tanta infraestructura, la gente no sabía por dónde ir, y bueno,
bueno, pierde su vigencia. Hasta que a fines del siglo pasado se decide empezar a darle muchísima importancia. De hecho, la UNESCO lo reconoce como Patrimonio de la Humanidad. Se empieza a invertir en el camino, se lo termina de señalar definitivamente. La señalética es muy importante para el peregrino, después vamos a ver de qué se trata eso. Y también aumenta la oferta de los servicios que necesita el peregrino, básicamente los servicios de alojamiento, que el peregrino se aloja en albergues que son para peregrinos, y bueno, y todos los servicios que necesita una persona que está en tránsito, ¿no? Sanitarios, para alimentarse, etcétera, etcétera, y la seguridad. Bueno, cuando hablamos del camino, en realidad hablamos de varios caminos. El más conocido por la mayoría es lo que se llama el camino francés, que es un camino que es este verdecito que ven acá, que es para la mayoría de los peregrinos empieza en Saint-Jean-Pied-de-Port, del otro lado de los Pirineos, en Francia, aunque muchísimos, sobre todo los españoles, lo empiezan ya de este lado de los Pirineos, en un lugar que se llama Roncesvalles. Ese es el camino que actualmente tiene más auge, es más conocido, tiene más infraestructura, pero como verán, hay un montón de otros caminos. Acá hay algunos peregrinos presentes que han recorrido varios de ellos, pero bueno, los que le siguen en importancia en cuanto a la vigencia que tienen actualmente es el Camino del Norte y el Primitivo, que son estos, el Camino Portugués, que actualmente está creciendo muchísimo, y bueno, el Camino Inglés y algunos otros más. Pero bueno, básicamente lo que les quería contar en realidad es lo que nosotros tenemos por el Camino de Santiago es una red de caminos que inclusive antiguamente empezaban en la puerta de la casa del peregrino. No es como nosotros ahora que nos tomamos un avión o un tren o un colectivo y vamos al punto que decidimos para iniciar el camino y empezamos a caminar, ¿no? El peregrino iba caminando desde su casa, estuviera en Alemania, en Francia, en Italia o en Inglaterra. Pero bueno, esto era para llegar a esta cuestión, ¿no? Es solamente eso el Camino de Santiago, es un trazado que está delimitado en un mapa, donde hay señalización, donde hay una serie de servicios que necesita el peregrino. Bueno, la respuesta obviamente es que no. El camino es un montón de cosas. El camino es un camino espiritual. Eso es lo que nos mueve a la mayoría de los peregrinos que vamos al camino, ¿no? Como me decían hace un ratito una persona, y creo que alguna de los que hablaron recién, es un camino de iniciación. El peregrino, nadie, sea por el motivo que lo haga, por la espiritualidad, por la cultura y la historia, que lo haga por motivos turísticos o como un desafío personal o deportivo, una vez que ingresa al camino, empieza a transitarlo, siempre termina tomado por la cuestión espiritual. Y nadie que ingresa al Camino de Santiago sale igual. Bueno, el camino también es cultura e historia, como decía. El camino, además de ser un camino cristiano, previamente fue una ruta de los celtas, una calzada romana. ¿Se acuerdan de los caminos famosos romanos? Todos los caminos conducen a Roma. Bueno, en la zona de Hispania, que era como se lo conocía en época de los romanos a la península, el Camino de Santiago era una de las principales vías de comunicación. También fue la ruta que usaron las tropas de Napoleón, José Napoleón, cuando invade España.
el camino francés precisamente se llama así por esta cuestión. Y bueno, y por el tema cultural podemos decir también que el camino, todas las rutas de peregrinación han sido una de las principales motores para el desarrollo, pero sobre todo para la integración de Europa, para que Europa se vea a sí misma como una sola entidad. Las rutas de peregrinación, sobre todo el camino de Santiago, tiene una importancia vital. Bueno, la cuestión del turismo, que muchos incluso en algún momento la hemos criticado, personas que van al Camino de Santiago estrictamente por una cuestión de hacer turismo, genera una circulación impresionante de peregrinos, algunos les llaman turigrinos, despectivamente, porque cuando uno entra en el camino se da cuenta de todos los atractivos que tiene desde un punto de vista turístico, ¿no? Castillos, templarios, puentes romanos, ruinas celtas y bueno, y ni que hablar de todas las iglesias, parroquias, basílicas católicas, ¿no? Y bueno, el desafío personal, que es una cuestión de la que últimamente lleva muchísimos peregrinos al camino, también, ¿no? Un reto, un impuesto, una búsqueda personal. Hay muchas personas que no le ven un sentido muy claro, definido a su vida, y les puedo asegurar que transitar el Camino de Santiago nos permite un montón de horas y momentos de estar solos con nosotros mismos y con la espiritualidad, la magia, o como quieran llamarle, que tiene el Camino de Santiago. Les puedo asegurar que muchos encuentran ese sentido, esa trascendencia que buscan en su vida. Pero el camino también es esto, pero también es muchísimo más. Para que podamos verlo de una manera comparativa, porque digo que el camino es muchísimo más que esto, estas que les muestro acá son las 3 grandes peregrinaciones que hay en el mundo, ¿no? 2 son cristianas, que es la peregrinación a Roma y la de Jerusalén, y la otra es la Meca, que obviamente es de las personas de la religión musulmana. Yo lo que digo es lo siguiente, ¿no? Todas estas son importantes, multitudinarias, pero el Camino de Santiago tiene una cuestión que es fundamental. Es la única peregrinación, o sea, entre estas 4 que son las principales, en que el itinerario, en el que recorrer el camino, caminarlo, transitarlo, tiene tanta, o en algunos casos más importancia, el hecho de llegar al destino, ¿no? Esto para mí es lo que diferencia enormemente al Camino de Santiago de Compostela de las demás peregrinaciones, ¿no? Para todo el que lo transita es tan importante lo que vivencia en el tránsito, en el caminar, como el hecho de llegar, que de por sí tiene una importancia enorme. Ahora les voy a hablar un poquito de algunos símbolos del Camino de Santiago, algunos más conocidos y otros menos, ¿no? Vamos a empezar por la flecha amarilla, que es un símbolo bastante reciente. Se creó en el año 84, lo creó un sacerdote para empezar, como les decía, a fines del siglo pasado empezó a darse una renovada importancia al camino. Y bueno, este sacerdote tuvo la buena idea de crear esta flecha amarilla que guía a los peregrinos hacia Santiago de Compostela, y ustedes la van a ver cuando transitan el camino por todos lados, ¿no? En el piso, en las paredes, bueno, hay señalética oficial, como ven aquí,
pero todos lados van a haber flechas amarillas que los van guiando siempre en dirección a Santiago de Compostela, con lo cual, siguiendo esas flechas, uno sabe que va a llegar. Bueno, otro símbolo del camino es el peregrino, ¿no? Sin el peregrino no existiría camino, porque si no sería una ruta vacía. Acá tenemos a un peregrino de los antiguos, con todas las características de su vestimenta, ¿no? Pero como vemos, en un peregrino moderno, muchos son los mismos que fueron adaptados. Hoy los peregrinos usan ropa que se llama ropa técnica, ropa de trekking, pero en esa época ya usaban el bordón, el bastón, el sombrero para hacer su buena. ¿Cómo le va? Así es, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, buen camino. Un abrazo peregrino. El albergue muy completo, lleno de peregrinos. Así es, está lleno de peregrinos. Bien, entonces. Lo que nos acabamos de dar no es un simple abrazo, es el abrazo que nos damos los peregrinos. Es un abrazo que se da del lado del corazón, un abrazo cordial, se da corazón con corazón. Bueno, como habrán visto, este peregrino que nos visitó desde la antigüedad, desde el medioevo, tiene una capa que lo protege de las inclemencias del tiempo, de la lluvia, del frío, del viento. Tiene un zurrón o alforja donde llevaba algo de alimento, algo de ropa que podía llevar de recambio, aunque no mucha. Y como vemos ahora, fue reemplazado por una mochila, que es una mochila que no nos lastima los hombros, lleva ropa de secado rápido, que transpira y no transpira hacia afuera y no nos humedece con la transpiración. Lleva, bueno, en este caso se ve que está caminando en verano, lleva unas sandalias de trekking, pero si no, los peregrinos llevamos zapatillas o botas también de trekking que nos permiten caminar por las diferentes superficies. Nos permite transitar con muchísima menos dificultad que lo que usaba un peregrino en otras épocas, ¿no? Y bueno, y el bastón que se usa ahora, se lo llama el bastón de trekking, que aunque les parezca increíble, la cuestión del bastón, se llevan dos bastones, no uno. Para los que peregrinan acá en Argentina también es un consejo. Por ejemplo, yo muchas veces veo a los que van al campo que llevan un solo palo. La función, aprovecho para contarles que la función de los dos bastones es distribuir el peso de lo que llevamos en la mochila en cuatro partes, con lo cual nos ayuda a sentir muchísimo menos peso y menos posibilidades de lesiones, como que caminamos con un cuadrúpedo, digamos. Entonces el peso se distribuye no solo en las piernas. Eso hace que el cansancio sea más leve. Bueno, otra seña fundamental del camino, una señal que nos identifica a los peregrinos, es la credencial. La credencial es un documento que lleva el peregrino desde que empieza el camino, y por cada lugar que va caminando se la van sellando. Y eso que permite, como los peregrinos vamos de un albergue de peregrinos a otro, en el albergue donde te reciben
te piden la credencial y se fijan que vos venís por el Camino de Santiago, entonces ingresás, es una especie de pasaporte del peregrino. Y cuando vos completás todo el Camino de Santiago y llegás a Santiago, como sería acá, te piden un documento que te da la Catedral de Santiago de Compostela, que ya lo vamos a ver, entonces no voy a decir cómo se llama, y se fijan, bueno, este peregrino, ¿dónde arrancó? Bueno, este es el sello, esta es la credencial de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en la Argentina. Entonces, el primer sellito es de la asociación, que es el que ven acá. Y después, los que siguen, San Jean Pied de Paul, y así cada una de las etapas. Esta es mi credencial, les aclaro. Cada una de las etapas que fui transitando en el camino hasta llegar a Santiago de Compostela. Otro símbolo fundamental del camino es la vieira, la concha del peregrino, que la vemos por todos lados en el camino y que los peregrinos la llevamos acá, la pueden ver, bueno, ahora están las luces apagadas, pero habrán visto que está ahí, es un símbolo, es el símbolo principal del camino, y también, y también acá arriba tenemos uno. ¿Sí? Es un caracol, una vieira. ¿Sí? Esto porque es, los peregrinos en la antigüedad, cuando llegaban a la Catedral de Santiago, recibían un documento que se llamaba la Compostela, que ya lo vamos a ver, que acreditaba que había hecho la peregrinación, y se llevaba una vieira, que es lo que había en esa zona, que también se dice que le servía como recipiente para tomar agua de los ríos y para incluso para usarlo para comer y esas cosas. Ahora lo usamos desde que arrancamos el Camino de Santiago y lo llevamos generalmente en la mochila, como ven aquí. La vieira es un caracol. De hecho, se comen y son muy ricos. Bueno, esta es la Compostela, es el certificado que acredita que fuiste peregrino, que hiciste la peregrinación. Este que está más atrás es un modelo antiguo. Actualmente, si haces el Camino de Santiago y acreditas que hiciste los kilómetros necesarios, no les comenté que el camino se puede hacer caminando, que como generalmente lo hacemos los peregrinos, pero también se puede hacer a caballo y más recientemente en bicicleta. Para hacerlo a caballo o caminando, con hacer 100 kilómetros ya podés acreditar la Compostela, y si lo haces en bicicleta necesitas hacer como mínimo 200 kilómetros. Otro símbolo es la oca. La oca es lo que acá en América conocemos como el ganso, ¿no? Es un ave de corral, pero que es un ave con muchísimo simbolismo desde tiempos inmemoriales, ¿no? Para los celtas era prácticamente un ave sagrada, y en todo el camino vamos encontrando, inclusive en la toponimia, que la toponimia es un nombre extraño para decir nombre de la localidad, de la ciudad, de los países. Vemos en reiterados lugares que se llaman oca, ¿sí? También hay otros nombres que se reiteran, como camino o calzada, que todos refieren al camino. Estela también es otro símbolo del camino, la estela. Y bueno, inclusive está Nuestra Señora de la Oca.
¿cuántos días de caminata son? Esa pregunta